a continuar con esta parte de la clase, que si bien es larga la clase de hoy, nosotros tenemos que desarrollar estos puntos y vamos a continuar de la manera más simple o más sencilla y entendible posible. De todas maneras, como les decía hace un ratito, nosotros esta parte de lo que vamos a ver, está en la unidad 6, la parte de la contabilidad como sistema, que es una cuestión bastante sencilla de entender, sobre todo para ustedes que están estudiando esta carrera, y qué pasa con las exigencias del Código Civil y Comercial con respecto a la forma de llevar esta contabilidad que se ve reflejada en sistemas, y además cuáles son los requisitos mínimos e indispensables y cuáles son también las prohibiciones, aquello que quienes llevan una contabilidad no tienen permitido hacer o introducir en este sistema de información, ¿sí? Así que bueno, si ya estamos, vamos a ir empezando, porque no los veo. Yo quiero saber si me escuchan bien y si me ven bien. Bueno, verme no sería tan importante, sino por ahí que sí escuchen. ¿Se escucha bien? Buenísimo, está. Entonces, como para hacerlo un poquitito más ameno y llevadero, preparamos una pequeña presentación de PowerPoint para poder ir recordando y refrescando esto que nosotros ya vimos en el PRI cuando hablamos de la contabilidad, que está regulada a partir del artículo 320 del Código Civil y Comercial. Lo que nosotros tenemos que saber primero es que la contabilidad se tiene que reflejar a través de un sistema de información. Y ese sistema de información tiene que, generalmente lo que hace es reflejar la vida económica de una empresa. Y como nosotros estuvimos viendo recién, la vida económica de una empresa comienza con con sus negocios, con su tráfico habitual de la cuestión diaria, y a la vez tiene que tener una forma jurídica. Esa forma jurídica reflejada en lo que nosotros conocemos como persona jurídica, que hoy el profesor Chávez también mencionó, que nosotros vimos en el PRI, que sabemos cuáles son, y en esta materia específicamente lo que estudiamos son esas personas jurídicas en particular, que son las sociedades, y están reguladas en la ley 19.550. Entonces, para empezar, nosotros tenemos que saber, voy a ver si puedo compartir la pantalla. Sí, a ver, acá no estoy pudiendo una ventana. Esta. Bueno, ahí ustedes me dicen si pueden ver, ¿se ve bien? Sí, señora. Bueno, sí, buenísimo. Entonces, la contabilidad, yo estuve buscando información con respecto a esto que tiene que ver con la contabilidad como sistema de información, que es la manera que tenemos que tener integral con respecto a esto, porque seguramente ustedes ya vieron definiciones que tienen que ver con lo que es la contabilidad. Y este concepto está en una página de Javier Dubois, que es a quien nosotros, yo en particular, le encuentro como muy didáctico y muy fácil de entender, y él nos da un concepto y nos dice que es la disciplina que clasifica, registra, presenta e interpreta los datos relativos a los hechos y actos económicos financieros con el objeto de brindar información histórica y predictiva, útil para la toma de decisiones. ¿Esto por qué? Porque en base a lo que nosotros tenemos, a los hechos económicos, que son aquellos que se reflejan en la contabilidad, las personas que dirigen y administran la empresa, que son quienes tienen el poder de decisión, van a poder tomar estas decisiones en función o en aras del beneficio de esta empresa, que tiene alguna de las formas jurídicas que nosotros estuvimos viendo hasta hace un rato, ¿sí? También en esta página, que cuando terminemos de conversar de este tema, les voy a compartir ahí en el chat para que puedan leer
digamos, toda la presentación que hace, todo el análisis que hace Fabier Dubois de lo que es la contabilidad y de cómo se relaciona con el derecho y cómo el derecho y la contabilidad tienen, o mejor dicho, la contabilidad vendría a ser como un puente entre el derecho y la economía, ¿sí? Que por ahí nosotros nos preguntamos, ¿para qué estamos estudiando derecho en una carrera de ciencias económicas? Y ahí nosotros vamos a poder ver o podemos visualizar con este marco, podemos ver en qué se relacionan y de qué manera o para qué sirve que el derecho se inmiscuya en los hechos económicos, ¿sí? Entonces, digamos, él viene a hablar como de una especie de derecho contable, ¿no? Ya es como que incorpora así como el doctor López cuando habla y nos cuenta de las empresas y de las sociedades, nos habla de algo que se llama derecho empresario. Fabier Dubois también introduce este nuevo término y nos dice que la contabilidad y el derecho se relacionan porque en ambas disciplinas estudian hechos. La contabilidad analiza, refleja la realidad económica de una empresa y el derecho lo que hace es analizar y estudiar los hechos o actos jurídicos. ¿Qué puede pasar? Que un mismo hecho o un mismo acto tenga connotaciones contables y tenga connotaciones jurídicas, o puede pasar que dentro de la vida de una empresa esta lleve a cabo actos que solamente tienen relevancia jurídica pero no contable, y viceversa. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende? Y estos sistemas de información, o sea, sistemas contables, son aquellos que utilizan las empresas para reflejar la vida económica o sea, de las empresas como veníamos hablando. Entonces, también está establecido, como hay una serie de normas que están establecidas para el cumplimiento, o que deben cumplir, mejor dicho, estos sistemas de información para poder reflejar de manera fidedigna toda la información que tenga que ver con las cuestiones económicas y contables o financieras de una empresa. Y a mí me gustaría que, si ustedes se acuerdan, me contaran un poco cuáles son las características o de qué manera tiene que ser la contabilidad para ser bien llamada contabilidad. ¿Cómo tiene que ser, digamos, a ver, para ubicarnos, ¿no? Tiene que tener la característica de ser útil, pertinente. ¿Qué más? ¿Qué más tiene que ser? ¿O de qué forma tiene que funcionar la contabilidad dentro de una empresa para que sirva y nos resulte útil como información histórica y información predictiva para la toma de decisiones? ¿No se acuerdan cuáles eran los caracteres? Pueden conectar los micrófonos, o así se hace un poco más dinámico. Aparte, ya lo avanzado de la hora, tener que estar leyendo el chat es medio complicado, así que Claro. pedimos por favor si pueden, porque es pertinente la participación que está teniendo y está buena, pero si interactuamos un poco también con ustedes está mejor. Reflejar la realidad económica del ente. Exactamente. ¿Y cómo tiene que ser? Digamos, cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, si yo tengo un sistema en el que voy registrando la facturación diariamente, tengo un libro diario, ¿no? Las entradas, las salidas. ¿Puede ser incompleta? ¿Tiene que ser completa? ¿De qué manera tendría que funcionar? Debe ser clara, confiable. Cronológica. También, exactamente. Bueno, entonces, cuando nosotros tenemos digamos, esos conceptos que seguramente hemos aprendido en otra materia, entonces la traemos acá y vamos a ver enseguida cómo la ley que nosotros estudiamos el año pasado en elementos de derecho privado vuelve a aparecer y vuelve a vincularse con estas personas jurídicas que son las sociedades y que a su vez tienen esta connotación de empresa, que el profesor Martín también ya nos había
nos había contado de qué se trataba en una de las clases anteriores. Para que digamos, ¿qué va a pasar? El Estado también tiene una injerencia importante en la vida de estas personas jurídicas y nos establece quiénes son los sujetos obligados a llevar la contabilidad. Hay personas que necesariamente tienen que reflejar su actividad económica de manera verdadera, de manera real, porque el Estado, mediante la ley, les obliga a que lleven necesariamente. Y estas personas obligadas son las personas jurídicas privadas y quienes realizan una actividad económica organizada, es decir, quienes llevan a cabo actividades en forma de empresa, o son titulares de una empresa o establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de servicio. Cualquier otra persona puede, es decir, es facultativo, llevar contabilidad si solicita su inscripción y la habilitación de sus registros o la rubricación de los libros como lo establece la ley. Estos son quienes están obligados, y quienes no se encuadran en estas previsiones pueden llevar pueden llevar la contabilidad si así lo desean, pero primeramente tienen que solicitar la inscripción y la habilitación de sus registros. Tenemos excepciones. Vamos a saber que quedan excluidas de las obligaciones las personas humanas que desarrollan profesiones liberales, por ejemplo, un contador, un abogado, un dentista, no van a estar obligados a llevar su contabilidad, o aquellas actividades agropecuarias y conexas no ejecutadas o organizadas en forma de empresa. Quienes no tengan esta organización económica no van a estar obligados por la ley a llevar la contabilidad, a reflejar su actividad económica en los sistemas de información contables. Ahí el código también nos explica quiénes son, a qué se consideran actividades conexas, y nos dice que también pueden ser eximidas en llevar la contabilidad las actividades que por el volumen de su giro no necesita estar sujeta a estas previsiones digamos, de acuerdo a la jurisdicción local, están eximidas, por más que tengan esta forma organizada de actividad económica. Los requisitos de la contabilidad son, digamos, tiene que ser llevada sobre una base uniforme, de la que tiene que resultar un cuadro verídico. No solamente ese cuadro verídico tiene que ser para el empresario, sino también para el Estado. Y acá, si bien es un dato de color, digamos, quien haya visto alguna vez una novela colombiana donde la protagonista, digamos, principal era una persona poco agraciada, la situación que se da en esa novela es esta de que llevaban contabilidades paralelas, ¿sí? Era una empresa que tenía una situación económica que estaba casi en la quiebra por el mal manejo en la toma de decisiones, y entonces, para que esto no se supiera, ¿qué hacían? Llevaban dos tipos de contabilidad. Una que era la que se presentaba al directorio, cuando se reunía la junta, y la otra era la real, y esa real era la que verdaderamente contaban. Bueno, eso no se puede hacer, es un fraude a la ley, es un delito, ¿sí? Por eso acá nos exige la ley que tiene que ser un cuadro verídico. Después, el modo de llevar la contabilidad tiene que permitir la individualización de las operaciones y las correspondientes cuentas acreedoras y deudoras. Se relaciona con lo primero, tiene que ser un cuadro verídico. Los asientos deben respaldarse con la documentación respectiva, todo lo cual debe archivarse en forma metódica y que permita su localización y consulta. Es decir, que si yo anoto que gasté tantos pesos en una yerba, tengo que tener el ticket donde diga la fecha, que esté a nombre de la empresa, yerba por tantos pesos, ¿sí? Tiene que tener como el respaldo documental. Y después también nos establece cuáles son los libros mínimos exigidos: libro, inventario y balance, libro diario, inventario y balances, aquellos que corresponden a una adecuada integración de un sistema de contabilidad y que exigen la naturaleza de las actividades.
nosotros vemos que hay ciertas sociedades o ciertas empresas a las cuales la ley les exige que tengan, además de estos dos básicos, otro tipo de libros que reflejen su contabilidad, a fin de tener, como les decía hace un rato, el control y además, digamos, que pueda reflejar cuál es el movimiento real de esa empresa. Y después también las que en forma especial impone el código u otras leyes que sean especiales o específicas del tipo de empresa. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Nada, bueno, entonces tenemos las prohibiciones, que no podemos alterar el orden de los asientos, no podemos dejar blancos, no podemos interlinear, raspar, enmendar o tachar, y todas las equivocaciones que podamos tener deben salvarse mediante un nuevo asiento. ¿Sí? Se tiene que reflejar que ese asiento erróneo fue de esa naturaleza y tiene que estar la constancia más abajo, digamos. Por esto que decía hace un rato, me parece, Daniel, creo que fue Daniel el que dijo que tenía que tener la cronología en digamos, en la forma del registro de la contabilidad. Tampoco se puede sacar una parte del libro y tampoco podemos, cualquier hecho que afecte la inalterabilidad de las registraciones puede ser efectuado, nada, ¿sí? Todo tiene que ser de acuerdo a lo que está previsto en la ley. Y en relación a los estados contables, todo aquel que lleve la contabilidad, obligado o voluntaria, debe confeccionar al cierre del ejercicio un mínimo, o sea, como mínimo un estado de situación patrimonial y un estado de resultados. Es decir, si la empresa tuvo ganancias o tuvo pérdidas, o no tuvo nada. Eso tiene que estar reflejado de acuerdo al soporte de la contabilidad en un estado donde se pueda ver a simple vista qué pasó, si la empresa ganó o perdió, o si tuvo un resultado neutral. Así que bueno, esto tiene que asentarse en el registro de inventarios y balances. Salvo las leyes especiales, digamos, que dispongan algo distinto, se tienen que conservar por 10 años los libros contables, todos los registros que tengan la fecha desde la última anotación que se haya hecho y los instrumentos respaldatorios desde su fecha. Es decir, que si yo tengo un asiento, que conservar un registro de un asiento durante 10 años, también tengo que conservar la factura o el comprobante que me respalde ese asiento que cargué en mi sistema de contabilidad. Puede haber, digamos, previa autorización del registro público, es decir, que quien pretenda hacer esto tiene que pedir la autorización y fundar, sustituir uno o más libros, excepto el inventario y balances, o alguna de sus formalidades por la utilización de ordenadores u otros medios mecánicos, magnetos o electrónicos que permitan la individualización de las operaciones y de las correspondientes cuentas deudoras y acreedoras y su posterior verificación. Nosotros sabemos que hoy en día se utilizan, ya casi por defecto no utilizamos más la columna del libro diario, ni la columna de los libros mayores, ni nada de esos sistemas, ninguno de esos sistemas, sino que vamos cargando todo en sistemas contables directamente por medios mecánicos o electrónicos. Vamos cargando y de ahí ya el mismo sistema va procesando la información, arrojando los resultados o la información necesaria que nosotros tenemos que tener. Pero para eso se debe contar con la autorización del registro de la jurisdicción. Y como les decía, esa presentación tiene que contener la adecuada descripción. Nosotros tenemos que fundar por qué vamos a tener ese sistema y cuál va a ser, y nos pide también un dictamen técnico del contador e indicación de los antecedentes de su utilización. Así que bueno, después debe también inscribirse esa autorización en el libro de inventarios y balances.
En cuanto al valor probatorio de la contabilidad llevada de la forma y con los requisitos prescriptos debe ser admitida en juicio. Es decir, que si yo tengo algún tipo de controversia con un proveedor, por ejemplo, te pagué, no te pagué, mi contabilidad llevada de acuerdo a lo que me prescribe la ley, me sirve, o sea, debe ser aceptada como prueba en juicio. Y lo que también va a pasar es que si el adversario, la contraparte, acepta la incorporación de la contabilidad, no va a poder aceptarla de forma parcial, tiene que ser aceptada de forma íntegra, ¿sí? Es decir, que si le favorece un asiento o un registro y otro registro no le favorece, no puede aceptar uno y desechar el otro. Se acepta de forma integral, porque la información que surge de la contabilidad bien llevada tiene esta característica de ser íntegra, ¿sí? También prueba a favor de quien la lleva cuando en un litigio contra otro sujeto que tiene contabilidad, este no presenta registros contrarios incorporados en una contabilidad regular. Es decir, que si yo tengo la contabilidad de acuerdo a las previsiones de la ley y la contraparte está obligado, o en su caso no está obligado, pero no lleva contabilidad, todos los registros que tenga van a ser a mi favor. ¿Está? Esto nosotros ya lo vimos el año pasado y es solamente como un refresh de lo que vimos a partir del artículo 320 hasta el 331 del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Okay? Acá les voy a, creo que ya dejé de compartir la pantalla. Más rápido, imposible, pero esto es más o menos lo que nosotros tenemos en cuanto a la regulación de la contabilidad y la forma de llevar los libros contables, ¿sí? Acá les voy a compartir en el chat esta página de la que les hablé recién, que a mí me parece que es súper interesante, para que vean cómo se va relacionando el sistema contable y de dónde surgen estas normativas que nosotros tenemos, más allá del Código Civil y Comercial, normativas específicas que se les exige a aquellos que fabrican y comercializan los sistemas contables para que puedan tener una adecuada información que no solamente cumpla con los requisitos de nuestro país, sino con la comunidad en general, porque imagínense, nosotros tenemos acá, si nos circunscribimos a las relaciones o a los vínculos jurídicos y contables dentro del país, es una cosa, pero también sabemos que hay empresas que tienen un comercio o digamos, vínculos empresariales de carácter internacional. Entonces, para poder hacer valer esta contabilidad que nosotros manejamos acá, los sistemas tienen que adecuarse también a las normas de carácter internacional. Y esto es un poco lo que nos cuenta Javier Dubá en esta presentación que él hace. Así que a mí me pareció que es muy interesante. ¿Hasta acá tienen alguna duda? ¿Cómo de Javier Dubois, se escribe Javier Dubois. Claro, acá Sandra, ahora estoy viendo el chat, que está Sandra, Susana, Cintia, también Yamila y Karina habían comentado cómo tenía que ser la contabilidad para poder reflejar esta información económica o estos hechos económicos que son necesarios conocer en la vida de toda empresa o toda sociedad. ¿Sí? Bueno, con esto yo estaría, tal vez la información que está en el Código Civil y Comercial, lo pueden buscar ahí, ya la pueden buscar ahí la información, son los requisitos de digamos, de la contabilidad, de cómo tiene que ser llevada. ¿Estamos?
Sí, En caso profe. no haya consultas, no haya otro tema para que podamos conversar, le estaría dando la palabra a la profesora Cecilia. Señora, Sí, profe, dígame. dígame, yo la verdad que no rendí el primer parcial. Y otra cosa, que la tarea de trabajo práctico de obligación de registración de trabajo trámite, tengo hecho y no sé a qué link puedo enviar. Tengo todo hecho y no sé a qué parte puedo enviar. Y eso es lo que estoy bastante atrasada, pero bueno. Puede enviar preferentemente al correo electrónico de la doctora María Cecilia Chávez, que está en el aula virtual nuestra, o a cualquiera de los docentes. A cualquiera de los docentes nos tiene que hacer llegar a través del correo electrónico. ¿Cómo dijo el nombre de la profesora? María Cecilia Chávez, o cualquiera de los docentes, a cualquiera de los docentes usted puede, ahí está. En el chat, ahí en el chat recién la profesora acaba de subir el correo electrónico. Bueno, sí. Ahí está. Y está también en el aula virtual de la materia, está también. Es cecichaves94@gmail.com. Si lo puede copiar ahí. Sí. Gracias, profesora. No, de nada. Bueno, si no hay otra consulta, cambio de tema. Vamos a seguir por transferencia de fondos de comercio. Es una ley cortita, que es la 11.867. Vamos a ver primero cuáles son los elementos de un fondo de comercio y después vamos a ver el procedimiento. Y vamos a hacer un pequeño trabajito que les preparé como trabajo práctico número 2, que lo tienen que entregar en línea. ¿Sí? Yo le mando un link y ustedes contestan y envían. Voy a comenzar a compartir mi Power. ¿Cuál es la ley? Es la 11.867. Tiene 13 artículos. Ay, espérenme un segundito que no sé qué activé acá. Ahí está. Bueno, mientras tanto, yo les voy comentando que este trabajo práctico es un trabajo práctico también de naturaleza obligatoria y que lo tienen que tener presentado antes del segundo parcial. Así que después nosotros vamos a publicar la fecha hasta qué fecha ustedes pueden hacer la presentación. ¿Está? Como siempre, presentación online directamente a la profesora Cecilia Chávez o a cualquiera de los otros docentes si por allí no llegan a tener. Pero es un trabajo nuevamente obligatorio para que tiene que estar confeccionado para rendir el segundo parcial. Perdón, antes de que comience la profesora, le quería hacer una aclaración con respecto a este link del Javier Dubois. Lo que yo necesitaría que leyeran es la primera parte entre la vinculación de la contabilidad con el derecho y cómo surge, digamos, de dónde surge esa vinculación. Son los dos primeros ítems nada más. El resto no tendría que ver con esta parte, ¿sí? Y además hace referencia a cuestiones que tienen más bien connotaciones jurídicas para los abogados y tiene también información que respecta al Código de Comercio que nosotros ya no estudiamos, ¿sí? Así que esa primera parte nomás cortita. Vale, la aclaración que se me pasó a hacerles nada más. Así que ahora sí, ya le doy todo el espacio, profe. Bueno, gracias.
Bueno, entonces como ven ahí, vamos a hablar de la transferencia de Fondo de Comercio, que está regulado en la Ley 11.867, que se llama Transmisión de Establecimientos Comerciales e Industriales. Vamos a ver, imagínense ustedes, por ejemplo, un almacén, un kiosco, entonces, para que sea más fácil para después ver cuáles son los elementos, para identificar los elementos y el procedimiento. Vamos a comenzar con los elementos constitutivos materiales o corporales, ¿sí? Que tienen un fondo de comercio, que son instalaciones, ¿sí? Dentro de las instalaciones pueden tener, por ejemplo, sistemas eléctricos, ¿sí? Y sistemas de alarmas también se considera como elemento constitutivo material de un fondo de comercio. Todos los muebles o las maquinarias también son consideradas elementos constitutivos. Imagínense las góndolas, una panadería, la balanza, todos son elementos que constituyen, que forman parte del fondo de comercio. La materia prima y también vamos a ver las mercaderías que se encuentran en stock dentro de este fondo de comercio. ¿Cuáles son otros elementos que no son materiales corporales, sino también elementos inmateriales, ¿sí? O incorporales, que son el nombre y la enseña comercial? El nombre es la distinción, ¿sí? Lo que identifica al fondo de comercio. Y la enseña comercial va a ser el símbolo, signo, el logotipo distintivo. Vamos a ver también acá a la clientela. Este es muy, muy importante porque es el conjunto de personas que habitualmente van a un lugar a comprar. No es lo mismo que yo paro en un almacén y compro algo y me voy, que si yo habitualmente concurro a este fondo de comercio para comprar y adquirir mercadería, por ejemplo. Entonces, la clientela forma parte de ese conjunto de personas que habitualmente concurren a ese establecimiento y que compran mercadería, por ejemplo. La clientela, ustedes se preguntarán si, para adelantarnos un poco, cuando se transfiere un fondo de comercio, ¿se transfiere la clientela? Esto está un poco discutido porque podríamos decir que la clientela es parte del fondo de comercio y se puede transferir, pero muchos doctrinarios establecen que esto va a depender del comerciante que adquiera el fondo de comercio. Porque imagínense, si Juan tiene les doy un ejemplo, Juan tiene un almacén y tiene productos muy buenos, a muy buenos precios, tiene una atención muy buena y decide vender este fondo de comercio a Pedro. Y Pedro ya no tiene la misma buena calidad, no atiende bien a los clientes. ¿Qué pasa? Estos clientes no van a ir a comprar ya a este negocio, se van a cambiar. Entonces la clientela puede ser que continúe o no, pero esto va a depender del que compra el fondo de comercio. Otro de los elementos constitutivos, que es el derecho al local. O sea, estamos hablando del inmueble, el derecho a utilizar el inmueble, alquilarlo, subalquilarlo. Incluye la ubicación del establecimiento y el mantenimiento de la clientela. Después tenemos otros elementos que son
las patentes de invención, las marcas, los dibujos, modelos industriales, estos están establecidos en una ley especial, ¿sí? Y después, esto quiero pasar rapidito, porque son elementos inmateriales. Y después tenemos las distinciones honoríficas, que esto quiero recalcar que no es, son diplomas, medallas, trofeos que hayan ganado el fondo de comercio, no así el comerciante, por ejemplo. Vamos a hablar ahora, antes de entrar un poco al procedimiento, vamos a ver cuáles son los elementos que no se pueden transferir en un fondo de comercio, salvo que yo me pueda poner de acuerdo con la otra parte y tenga que cumplir determinadas disposiciones. Vamos a ver, por ejemplo, uno de los elementos intransferibles es el inmueble. Un fondo de comercio puede tener un inmueble, el dueño del fondo de comercio puede tener a su nombre el inmueble donde está ubicado el fondo de comercio o no. Entonces, por eso, si yo vendo el fondo de comercio, no necesariamente vendo el inmueble. Pero si esto ocurre, el dueño del fondo de comercio también es dueño del inmueble y lo quiere vender también, recuerden que en el Código Civil y Comercial se establecen las disposiciones respecto de la transferencia a un inmueble, ¿sí? Con la transferencia del fondo de comercio no se transfiere un inmueble. Yo tengo que realizar todo, tengo que cumplimentar las disposiciones del Código Civil y Comercial, la escritura pública y demás para transferir el inmueble. Los créditos, las deudas y los contratos también son elementos intransferibles, salvo que el nuevo adquiriente, el adquiriente quiere hacerse cargo de los créditos y las deudas. Vamos a ver estos son los elementos intransferibles. Hasta ahí terminamos, estos tres: el inmueble, los créditos, las deudas y los contratos los créditos y las deudas que resulten como consecuencia de contratos, ¿sí? Contrato de locación, contrato con los proveedores, ¿sí? Contrato con un proveedor para que me provea de gaseosas para el almacén, entonces yo tengo una deuda con este proveedor. Estas deudas en principio no son transferibles. Y vamos a ver un concepto muy importante en el fondo de comercio que se denomina la llave del negocio o el valor llave. Y vamos a ver a qué se refiere esto, porque cuando yo voy a transferir el monto de mi fondo de comercio, va a tener mucha relación con el valor llave, ¿sí? Porque contablemente se dice que el valor llave representa las superutilidades futuras que el vendedor dejará de percibir cuando transfiera este fondo. ¿Tiene que ver con qué? Con la ubicación del lugar, con la clientela, con la reputación que tenga el fondo de comercio, con el prestigio de su marca, el sistema de su venta y publicidad, ¿sí? Son un montón de cuestiones en general que me van a poder dar una pauta de cómo está económicamente el fondo de comercio y después cuánto es lo que voy a poder pedir para poder para vender mi fondo de comercio.
Vamos rapidito ahora a el procedimiento. Para la transferencia, el primer paso, por lo general, se realiza un boleto de compraventa. Acá yo ya le puse como primer paso la compraventa, pero vamos a ver primero el boleto, ¿sí? Entonces, yo firmo el boleto y en este le voy a tener que dar al comprador del fondo, al vendedor, al comprador del fondo de comercio, la identificación del activo, que quiere decir todos los créditos que tiene el fondo de comercio. Pero también voy a tener que identificar el pasivo, todas las deudas que tenga el fondo de comercio. Y las deudas bien detalladas. ¿Qué se adeuda? ¿Quiénes adeudan? El nombre y domicilio de todos los acreedores, el monto de sus créditos y la fecha de vencimiento. Esto es muy importante, la fecha de vencimiento, porque al momento de que los acreedores del fondo de comercio quieran presentarse para poder cobrar sus créditos, van a tener que tener una deuda ya vencida, ¿sí? No pueden reclamar un crédito eventual, un crédito que no venció hasta el momento. Bueno, el segundo paso es la publicación, ¿sí? Entonces, empezamos primero un boleto entre el adquiriente del fondo de comercio y el vendedor, en donde el que vende el fondo de comercio le va a decir al comprador, bueno, cuáles son los activos y cuáles son los pasivos. Una vez que hizo esto, vamos a publicar durante 5 días en el boletín oficial y en los diarios y periódicos del lugar donde se encuentre establecido el fondo de comercio. Y en la publicación, ¿qué le voy a decir? ¿Cuál es la finalidad de esta publicación? Es para que los acreedores del fondo de comercio puedan enterarse de que se va a vender el fondo de comercio y puedan presentarse a cobrar sus créditos. ¿Qué tengo que decirle en esta publicación? La clase de ubicación del negocio, donde está ubicado, el nombre y domicilio del vendedor, del comprador, del rematador, si en caso de si existiese, o el escribano público. Le tengo que dar todos los datos, ¿sí? Para contarles que voy a transferir este fondo de comercio y que se presente. Entonces, supónganse que los acreedores se enteran que su deudor está por vender el fondo de comercio y la ley les da la posibilidad de que se presenten que se llama el régimen de oposición de los acreedores, que se presenten a hacer valer esos créditos. Entonces, ¿cómo se hace? Los acreedores afectados por la transferencia, ¿sí? Se van a presentar todos los que están incluidos. ¿Se acuerdan que cuando dijimos el primer paso? En el primer paso yo les dije, bueno, le tiene que avisar al nuevo comprador quiénes son los acreedores. Pero puede ser que venga un acreedor que no estaba en esa nota donde el comprador, el vendedor le hizo al comprador, algunos acreedores que no estaban ahí. ¿Qué pasa con esto? Estos también se pueden venir presentar a oponerse y hacer valer sus créditos, pero no se oponen a que no se haga la transferencia, ¿sí? Se oponen con la finalidad de cobrar sus créditos.
¿Cuál es el plazo que tienen desde la última publicación? Tienen un plazo de 10 días para poder presentarse y ejercer su derecho, y ejercer su derecho. Una vez que el siguiente paso, a ver un poquito acá que es, ¿qué va a pasar? El comprador, luego de las oposiciones, efectuadas las oposiciones, o si no hay ninguna oposición, el comprador va a retener el importe de esas deudas que tiene el vendedor. El comprador va a retener ese importe que en realidad lo va a pagar, lo tiene que pagar, va a retener y lo va a depositar en una cuenta del Banco de la Nación Argentina, para que los acreedores, cuando se presenten, va a depositar por el término de 20 días para que los acreedores se puedan presentar y embargar esos créditos. Y con ese monto que va a estar depositado, cobrarse sus créditos. ¿Se entiende cómo el acreedor se va a poder cobrar el crédito? El comprador va a depositar la suma de dinero que corresponde a los pasivos, ¿sí? Y eso va a estar embargado por un término de 20 días para que los acreedores va a estar depositado para que los acreedores puedan embargar. Sí. ¿Qué pasa si no está la plata disponible, digamos, ahí empieza otro proceso judicial, digamos? Lo que pasa que acá el comprador quiere realizar esta transacción. Entonces, tiene la obligación de depositar la plata. O en todo caso, se va a frustrar la relación. Claro. Ah, bueno. Profe, y en el caso de que en esos 20 días no se cobre, ¿la deuda caduca? Claro, ahí no, la deuda no caduca. La deuda continúa respecto yo le puedo ir a cobrar al vendedor, ¿sí? Pero esta es la oportunidad para que los acreedores acá le pidan, previo a la transferencia al Fondo de Comercio, para que los acreedores se hagan de sus créditos. Después, pasado los 20 días, el comprador retira este depósito y sigue la transacción con el vendedor. Pero acá la ley lo que trata es, y cuál la finalidad que tiene la ley, es proteger el crédito del acreedor, llamarle a todos para que vengan, cobren sus créditos. Si ellos no vienen, no pierde el derecho, puede solicitarle directamente después el cobro al vendedor del Fondo de Comercio, ¿sí? Luego, una vez que finalizan todos estos días, se levantan los embargos si algún acreedor hubiese embargado, si se le pagan a los acreedores, etcétera, ahí sí firmo el contrato definitivo y se va a inscribir el Fondo de Comercio en el registro público, ¿sí? Es decir, suscripción del documento de transmisión y la inscripción en el registro público. Vamos a ver hasta acá nomás porque después sigue otras cositas, pero les quiero, ya como son las 9, les quiero pasar el link del trabajo. ¿Alguna otra pregunta?
¿Y esta tarea para cuánto es, señora? Y yo le voy a dejar habilitado acá, porque en principio era para que hagan en clases, pero como es muy tarde, lo pueden ir haciendo o yo voy a dejar habilitado para que continúen enviando, en el caso de que quieran volver a leer la ley y contestar después, ¿sí? Fíjense si pueden recibir todos. Son 5 preguntas, son fáciles, pero es sobre lo que estuvimos hablando. Yo les voy a dar, si quieren, bueno, el profesor dijo que antes del parcial podían presentar. Si esto va a estar habilitado, yo lo dejo ahí habilitado para que lo puedan hacer. Solamente creo que está configurado para que lo puedan hacer una vez. Y ya van a poder ver si está bien o no está bien su respuesta y así. Menos una que es para redactar. O sea que una sola vez podemos ingresar ahí al link. Una sola vez podés enviar tu respuesta. Ah, ok. Entendido. Profe, ahí está, Daniel pregunta si tienen que hacer ahora. Entiendo que no es cierto, por lo que dijiste recién, pueden enviar después. Pueden enviar después. Sí, yo quería saber si no tienen, perdón, si no tienen ningún problema con el ejercicio. Si yo quiero saber si configuré bien todo. Así que el que se animó a hacer ahora me dice. ¿Está en el aula virtual, profe? No, está en el link ese que yo pasé ahí. Copien el link porque si no nos van a tener. O yo voy a publicar después el link. Profe, consulta, hay un punto a desarrollar que te da un espacio. La respuesta de los más conciso y concreto, lo que dice, por ejemplo, a qué se refiere el valor ya del fondo de comercio. Sí, está configurado como respuesta larga, así que creo que vas a poder. Perfecto. Ese es el único punto a desarrollar, los demás son... Sí, son para seleccionar. Hay que seleccionar y después también el más importante es el de procedimiento, ¿sí? Ese es el más importante. Y bueno, le puse puntaje, pero solamente porque, bueno, estoy probando un poco este sistema, pero no quiere decir que, digamos, tengan esa nota, sí, aclaro.
Bueno, y si no tienen más preguntas, por mí terminamos. Bueno, Copien por favor el link. bien. Bueno, muchísimas gracias por la participación, por el aguante. La realidad que fue, como decíamos al principio de la clase, una clase maratónica de derecho societario, completado con un montón de temas que realmente es de muchísima importancia para quienes están estudiando esta carrera. Así que, bueno, hagan trabajos prácticos. Yo los insisto vayan ustedes, bájense un texto de la Ley General de Sociedades, ingresen al Infolec y bájense un texto de la ley, de la 19.550, y van a ver ustedes que allí está lo que nosotros vamos a pedir en los exámenes, está allí. No vamos a pedir un desarrollo doctrinario de las cuestiones que muchas veces se suscitan en relación a la interpretación de ciertos artículos que dan lugares a institutos, o es el desarrollo de ciertos institutos del derecho societario. Entonces, es básicamente lo que está en la Ley de General de Sociedades en relación a básicamente a los aspectos técnicos y prácticos de la cuestión, como por ejemplo, esto que tiene que ver con la conformación de una sociedad, los elementos, los socios, las obligaciones de las partes, todas temáticas, vuelvo a repetir hasta el cansancio, que ustedes las deben profundizar leyendo la ley con lo que ya estuvieron viendo en los talleres que ustedes vienen cursando en la materia, en la carrera, ¿no? Así que bueno, si no hay otras preguntas, otros interrogantes, podemos dar por finalizada la clase, y nuevamente gracias a los profesores y a todos los alumnos que por el gran aguante en el día de la fecha. Así que nos estaríamos viendo el martes de la semana que viene. Bueno, estamos Que entonces. tengan buenas noches.